En un día como Yom Teruá, muchos se preguntarán, ¿qué debemos hacer en el día del estruendo, en el día del grito, en el día de las trompetas? Muchas comunidades y familias se reúnen a compartir y leer de las escrituras, cantan alabanzas, tocan el shofar. Bien, el día de las trompetas, Yom Teruá. A tan solo unos cuantos días de celebrar el día de las trompetas, Yom Teruá, de acuerdo al calendario bíblico hebreo, que es el inicio de las fiestas de otoño, se mantiene una gran expectativa, ya que esta fiesta está ligada a la venida del Mesías hebreo Yeshua, a la segunda venida más exactamente. Y no se conoce si es en este día o sucederá en otro día y en otra hora. Bien. Veamos que esta fiesta está descrita en el capítulo 23 del libro del Levítico, en el cual en el versículo 24 encontramos por primera vez esta palabra. Levítico 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, Shabbat, Shabbatón, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. A pesar de que en la escritura en hebreo no hay mayor información que la que se conoce en español, en la Biblia que nosotros tenemos en español, este mandamiento puede ser difícil de entender desde una perspectiva ajena a la cultura hebrea o a la Torá, ya que se trata de una conmemoración al son de trompetas. ¿Qué es una conmemoración al son de trompetas? La respuesta es que en el idioma hebreo no dice exactamente la palabra trompetas, ya que existe otra palabra totalmente distinta para la palabra trompetas, como por ejemplo las trompetas de plata que se hacían sonar cuando el campamento debía moverse en el desierto después de haber salido de Egipto. Número 10.2. Hazte 2 trompetas de plata. De obras de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. En Levítico 23-24, originalmente la palabra trompeta no aparece, sino que dice teruá. Y por esto es que en el hebreo se le llama a este día Yom Teruá, el día de Teruá. A pesar de que Teruá fonéticamente suena similar a trompeta, Teruá realmente significa un gran ruido o un estruendo, no necesariamente causado por una trompeta. Alrededor de este día existen todo tipo de misterios, dado la poca información que se nos da en el versículo 24 de Levítico 23. Y en el versículo 25 se nos dice que no haremos ningún trabajo por ser un Shabbat, un día de reposo. Vamos a ver Levítico 23-25. Dice: ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Básicamente en estos 2 versículos se nos dice todo lo correspondiente al mandamiento. Recapitulando, el mandato en contexto no se trata específicamente de un día de fiesta como tal, sino que es un día de trompetas, un día de ruido, un día de estruendo, un día de grito, de anunciar, gritar. Si interpretamos el pasaje de una forma literal desde el idioma hebreo bajo el entendimiento que esta palabra Yom significa día, no necesariamente fiesta. Día de las trompetas. Yom Teruá no es una fiesta como tal, como las 3 fiestas en el año, en las cuales todo varón debía subir a Jerusalén, las cuales son Pesach, Pascua, Shavuot
o Pentecostés, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Para esta fiesta, cuando se habla de ofrecer un sacrificio, se está hablando del servicio del templo, lo cual no implicaba que cada familia tenía que subir a entregar un sacrificio, ya que no era requerido ir a Jerusalén para ese tiempo. Probablemente las familias de Israel se encontraban preparándose para emprender un viaje para la fiesta de Sukkot, al menos una semana o 10 días más tarde. Un dato interesante es que la palabra Yom, día, no aparece en el versículo de Levítico 23-24. La referencia es en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Hasta este punto, tanto en el idioma hebreo como en su traducción al español concuerdan. Pero a continuación es donde podemos encontrar una diferencia, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. En hebreo únicamente están escritas dos palabras, sicarón, teruá. La palabra sicarón es la que se traduce al español como conmemoración, ya que tiene que ver con recordar, cuya raíz es el verbo sacar, que tiene que ver con recordar. Esta es su raíz, sacar, ¿sí? Que tiene que ver con memorias, traduce memoria, sicarón, memoria, sironot, memorias. Aquí lo tenemos en el hebreo. Lo que es realmente interesante en cuanto a esta acción de recordar no es simplemente algo en el pasado, sino como dice la palabra traducida en el español, es conmemorar algo en el pasado. En algunas ocasiones y en otras oportunidades puede ser algo que está por venir en el futuro. No necesariamente como algo que ya sucedió, sino como algo que sucederá, cumpliendo ambas perspectivas de manera cíclica, igual que en el calendario bíblico del Creador y las fiestas de Jehová. En un día como Yom Teruá, muchos se preguntarán, ¿qué debemos hacer en el día del estruendo, en el día del grito, en el día de las trompetas? Muchas comunidades y familias se reúnen a compartir y leer de las escrituras, cantan alabanzas, tocan el shofar. El shofar es el cuerno del carnero, como una conmemoración a este día. Se le conoce como el día que nadie sabe el día ni la hora, asemejándose en el contexto profético a las palabras que Yeshua menciona como la venida del Hijo del Hombre. Veamos Mateo 24, del 29 al 36. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Puede que muchos de nosotros nos hayamos preguntado, ¿cómo es posible que la venida del Señor
vaya a ser algo que se torne en malas noticias. Ciertos pasajes en los que se menciona a Yeshua pareciera no ser un escenario tan atractivo o semejante a una fiesta, como lo es el caso del libro del Apocalipsis. Asimismo, los profetas se refieren a ese día como el día del Señor, el día temible del Señor. Vamos a ver qué dice Isaías 13, del 9 al 11. He aquí, el día de Jehová viene terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Jeremías 46:10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por consiguiente, Teruá es el día en que suena la trompeta para darle consistencia a todo el mundo de que existe un Dios. Para darle conciencia a todo el mundo de que existe un Dios. Es el día en que se enciende la luz que estaba apagada, ya que estábamos pecando en la oscuridad, y se enciende luz. Pasando Yom Teruá, hay 10 días hacia Yom Kippur, que son conocidos como Yamin Noraim, literalmente en hebreo, días terribles. En la traducción judía antigua, estos días terribles son los días en que nos acercamos al juicio final, que se realizará en Yom Kippur, el día 10º del mes séptimo, antes de la fiesta de las bodas que sucederán en Sukkot en el día 15, cuando estaremos celebrando, entre otras cosas, Yeshua nació en un inicio de esta fiesta de Sukkot, ¿sí? Pero allí no se dio cumplimiento a la fiesta se dará cumplimiento, o el Mesías le dará cumplimiento cuando se celebren las bodas del Cordero en Sukkot. Este tiempo se trata de un asunto muy serio, ya que cada uno de nosotros debe examinarse y saber de qué debemos arrepentirnos antes de Yom Kippur, teniendo en cuenta cuál es el significado de la Torá, para que seamos hechos conforme a su imagen. Por lo general, los viernes, cuando estamos entrando en Shabbat, yo, si estoy dirigiendo, doy un pequeño espacio para que la persona pueda mirar qué ha hecho durante la semana, ¿no? En estos 10 días de entre Yom Teruá y Yom Kippur, pues debemos hacer esto mismo, pero con todo lo que hayamos hecho durante el año, ¿no? En Yom Kippur se dice que se perdonan los pecados generacionales, pero, o sea, ya Kippur tras Kippur, tras Kippur, hemos estado pidiendo perdón por las transgresiones generacionales. Ya no hay en mí ninguna transgresión generacional. Entonces eso debemos dejarlo de lado, ¿sí? Debemos enfocarnos en realidad en lo que nosotros hemos hecho, en lo que nosotros hemos transgredido, en qué he hecho yo personalmente para no hacer la voluntad del Padre. En la traducción judía, este día se considera el año nuevo civil, o sea,
Yom Teruah, se dice que es Rosh Hashanah, o sea, cabeza de año, nuevo año civil. Si bien nosotros sabemos que el año nuevo bíblico es realmente en el comienzo del mes de Aviv, primer mes, así lo dice la Torá, y no en el mes séptimo. Vemos cómo hay un nuevo comienzo en este día, sin embargo, en el cual se dio fundamento a la tradición judía, la cual fue adoptada como cabeza de año, como año nuevo. Hay otro comienzo debido a que se espera que el Mesías venga en este día del año. Lo que no se sabe es en qué año. Si entramos en detalles, veremos un paralelismo entre el primero y el séptimo mes del calendario hebreo. En la celebración de Pesach, que es en el primer mes de Aviv o mes de Nisan, se debe realizar la limpieza de la levadura. En Yom Kippur se realiza algo muy similar también, lo que podríamos llamar una introspección, revisando nuestro corazón, nuestro caminar y ponernos a cuentas con Jehová. Yeshua en Mateo 24 se refiere a la venida del Hijo del Hombre, por lo cual Yom Teruah vendría a ser la similitud a la segunda venida del Mesías, según algunas referencias dadas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Leyendo los versículos anteriores, observamos que existe una relación con lo citado por Yeshua cuando hace mención de que nadie sabe el día ni la hora, y la similitud en el Apocalipsis con el séptimo ángel tocando una trompeta para que Yeshua establezca el reinado, tomando posesión como Señor de la tierra por completo. Asimismo, Pablo hace mención de algunos aspectos interesantes. Veamos 1 Corintios 15 del 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto tiene relación con Apocalipsis 11:15, que ya lo leímos. Veamos ahora 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Teniendo en cuenta estas referencias, podemos ir armando las piezas a sabiendas de que algo va a ocurrir a la séptima trompeta. Pablo además nos cuenta un poco más sobre la revelación que le fue dada, indicando que justo en ese día Yeshua descenderá y los que hayan muerto esperando su venida van a resucitar juntamente con él. A pesar de que en la Torá las referencias que se nos dan no son tan abundantes, a medida que avanzamos en las escrituras, encontramos más piezas que nos ayudan a armar este rompecabezas. Con respecto al significado de la palabra teruá, debemos imaginarnos un sonido muy fuerte según nos lo expresan las escrituras. A pesar de que la palabra no está en los textos bíblicos, pero temáticamente la primera manifestación de este estruendo se da en el monte Sinaí, en la entrega de la Torá. Este evento no aconteció durante Yom Teruah, sino que sucedió durante Shavuot.
Éxodo 20 del 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo de Israel escuchó un ruido muy fuerte que provenía del cielo, y ante el temor de saber que había un único Dios y de morir, por lo que estaban presenciando, Moisés subió a la montaña y recibió la revelación. Asimismo será cuando venga el Mesías. Nuevamente se dará la revelación del Dios verdadero a la mente consciente de cada habitante en el planeta, para que todo hombre lo vea y sean testigos de que hay un Dios. Podemos observar cómo se nos habla de diferentes tipos de sonidos y eventos en el monte de Sinaí. Posteriormente, el mandamiento es dado en Levítico 23 y podemos ver otros casos en el libro de Números. Números 10:5. Cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. En este caso, la palabra para alarma es teruá. Números 23:21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. La palabra júbilo en hebreo es teruá, en el sentido de alegría. Números 29:1. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Os será día de sonar las trompetas. En este versículo, en el idioma hebreo, sí se hace presente la palabra Yom Teruá, lugar de conmemoración, como en el caso de Levítico. Muchos de nosotros, cuando hemos iniciado a leer las Escrituras estudiando la Torá desde la perspectiva hebrea, nos hemos topado con estos conceptos en español, imaginándonos la conmemoración al son de las trompetas solamente, y hasta limitando el concepto hebreo de teruá como tal. Pero poco a poco vamos entrando en ese entendimiento más amplio del día de estruendo, un día de grito, un día de ruido, un día de anunciación. Hemos visto cómo a través de la historia al pueblo de Israel se le da el mandamiento de celebrar el día de Yom Teruá. También vemos una aplicación profética en las palabras de Yeshua acerca de que nadie conoce ni el día ni la hora, lo cual es posible asociarlo con este día. En el séptimo ángel tocará la trompeta y ocurrirán muchas cosas. Asimismo, Pablo nos menciona que en ese día los muertos en el Mesías van a resucitar primero, y los que hayan quedado en ese momento se van a reunir con él, lo cual nos lleva al famoso tema del rapto o arrebatamiento, que no es antes de la tribulación, sino después de la gran tribulación. Por medio de las Escrituras encontramos ciertas profecías en las cuales se nos dice que Jehová mismo nos va a reunir de las cuatro esquinas de la tierra para llevarnos de regreso a la tierra en cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Para esto es el arrebatamiento. Vamos con Yeshua entre las nubes y de ahí, somos atraídos de las cuatro esquinas de la tierra y somos llevados a Israel. No nos vamos para el cielo, vamos para Israel. Génesis 12:2-3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Génesis 22 del 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La descendencia de Abraham iba a heredar la tierra prometida, pero por el continuo pecado de Israel, Jehová los dispersa, la casa de Judá a cautividad en Babilonia por 70 años, y la casa de Israel siendo esparcida entre los gentiles. Pero Jehová los regresará de donde se encuentren. Nosotros somos la casa de Israel. Somos esos gentiles que estamos volviendo de la cautividad del mundo. Pero ya no somos más gentiles, porque no hay ninguna promesa para gentiles. Grábense bien eso en sus cabecitas, por favor. No hay promesa para gentiles. Hay promesa para los que hacen parte de Israel. Y a través del Mesías nosotros regresamos a casa, regresamos a Israel y tomamos ciudadanía física de Israel. Entonces somos devueltos por derecho propio a nuestra tierra. Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recordar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Isaías 27 del 12 al 13. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Son sumamente interesantes las palabras de Isaías, ya que son muy similares a lo dicho por Yeshua en Mateo 24, cuando manifiesta que él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Yeshua, al citar estas palabras, no está hablando de un evento nuevo, sino de la impresión de que está citando, sino que da la impresión de que está citando y confirmando lo que el profeta Isaías ya había señalado desde tiempos antiguos. Y esto se cumple para todo lo que dijo Yeshua. Él no dijo nada nuevo, todo estaba escrito atrás, ¿sí? Lo único nuevo que dijo fue: ámense los unos a los otros como yo os he amado. De resto, todo está escrito atrás, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, o en el mal llamado Antiguo Testamento. Miqueas 4 del 6 al 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y la afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Estos versículos nos hablan de aquel día en el futuro en que Jehová recogerá a su pueblo. Pero surge la pregunta: ¿de cuál día está hablando el profeta? Saber esto es importante para poder como entrar en el contexto del calendario bíblico hebreo. Una vez que empezamos a atar los cabos y ponemos las piezas juntas, podemos ir observando el cuadro completo con una mayor amplitud, especialmente cuando se menciona que se va a tocar la gran trompeta, lo cual podría sonar demasiado a casualidad. Entre el toque de la trompeta en los libros de los profetas, el propio Yeshua menciona también el toque de la trompeta.
Pablo hace mención al toque de la trompeta y en el libro de Apocalipsis se menciona el toque de la trompeta. Debe llenarnos de muchísima emoción y expectativa lo que Jehová nos deparará para el futuro con toda esta profecía bíblica, y si aconteciera que estuviéramos con vida para poder ser testigos de todos estos acontecimientos, los cuales van a ser de gran gozo para los que esperamos la venida del Mesías, aman a Jehová y guardan sus mandamientos. Entre tanto gozo y emoción existe un escenario totalmente opuesto para aquellos que no esperan o no están al tanto del calendario bíblico hebreo, quienes desconocen los tiempos señalados y las estaciones dadas por Jehová, aquellos que se han vuelto en contra del Creador de todas las cosas. Asimismo, para aquellos que conocen el calendario, conocen los tiempos y las estaciones, lo cual es algo de suma importancia, pero aunque sepan con exactitud el día en que se proclaman las trompetas para el día del Señor y no estén obrando con justicia, de nada les servirá. Por el contrario, si llevamos a cabo la fe verdadera, la cual es la de ayudar a aquellos con necesidades, de amar al prójimo, no hay de qué preocuparse, ya que Jehová nos ordena vivir en la justicia de la Torah. Cuidémonos de no caer en religiosidades impuestas por el mundo, ya que al final el propósito es la Torah y los mandamientos, los cuales proceden de Jehová. No debemos entrar en esa altivez de pretender que porque conocemos el calendario, sabemos el día y guardamos el Shabbat, cumplimos la dieta del Creador, sabemos cuál es el nombre de Dios, lo cual es de mucha bendición, pero de nada nos sirve si descuidamos al necesitado, si nos olvidamos del huérfano, si desatendemos a la viuda y los menos afortunados. De nada sirve estudiar la Torah toda nuestra vida, saber todas las pronunciaciones, conocer todos los libros, etcétera, pero nunca haber amado al prójimo, siendo lo más básico el principio natural de la Torah. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Les suena parecido con algunas frases de Yeshua? Yo creo que sí suena parecido, ¿cierto? Y esto está en Levítico 19:18. Este es el principio y grande mandamiento, y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto estaba o está en Mateo 22, 38 al 40. Mateo 19, 14. Asimismo, Yeshua dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños tienen esa inocencia y viven con gran ilusión, y entonces esa debe ser nuestra meta, siendo algo tan sencillo, pero nosotros en nuestra carne, siendo tan fácil, lo hacemos muy difícil, dejando de ponerle atención a los principios básicos de la Torah. Yom Teruah y el día del Señor. En el movimiento de las raíces hebreas, el día de Yom Teruah se le conoce también como el día del Señor. Esto en alusión a ciertas referencias de las escrituras que hacen mención al día del Señor y lo que ocurrirá en ese día. Buenas noticias para aquellos que aman a Jehová, o los que amamos como yo a Jehová de todo corazón. Guardan sus mandamientos y caminan en justicia y hacen misericordia. Pero malas noticias para el inocuo y calamidades para el perverso. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad.
día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazará sobre ciudades fortificadas y sobre las altas torres. En esta proclamación del profeta Sofonías se nos menciona en el idioma hebreo que será un día de shofar y de teruá, lo cual nos permite nuevamente enlazar los acontecimientos. Isaías 13 del 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías nos cuenta acerca de la oscuridad que habrá en aquel día, lo cual nos recuerda a lo citado por el profeta Joel. Joel 2 del 1 al 2. Toca trompeta, esto es shofar, en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Nuevamente se nos da la indicación que en el día del Señor será tocado el shofar y se dará alarma. Isaías 13 del 4 al 6. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. A pesar de que las Escrituras nos dicen que este será un día temible, no debemos de preocuparnos en el sentido de atemorizarnos. Por el contrario, para aquellos que hacen el bien será un día de mayor placer, siendo el momento en que vendrá el Señor a poner orden. Nosotros debemos desear que ese día llegue y tenemos que orar para que ese día llegue, pero también tenemos que arrepentirnos ahora, entrar en ese arrepentimiento el día de hoy, sin dejar pasar otro día u otro año. Por eso debemos mentalizarnos en que esto puede pasar en este Yom Teruah. ¿Cómo actuaría usted si estuviera al tanto de que en este Yom Teruah, al caer la noche, viene el dueño a poner orden? ¿Cómo se va a preparar? No dejemos que este día nos sorprenda como ladrón en la noche. Espere ese día estando preparado. Báñese, lave sus vestiduras, ordene su casa y una vez listo, salga a recibirlo. Esto no debemos hacerlo como si fuera un juego, ni para sorprender a nadie. Sin importar qué grande sea el shofar, este tiempo es para entrar en intimidad entre el Eterno y usted, entre yo y el Eterno. Se trata de un asunto serio y esto es lo más importante. Recordemos que estamos volviendo a casa. Es tiempo para que endurezcamos nuestro camino, volviéndonos hacia Jehová, haciendo techuvá, para que cuando llegue ese día seamos hallados fieles delante de Jehová y podamos escuchar las palabras. Siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, siempre procurando que no nos sobrevenga ser llamados injustos. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hacedores de maldad, de iniquidad, son los que no tienen instrucción, los que no caminan con la Torá, los que dicen que Cristo clavó en la cruz la voluntad del Padre Eterno, la Torá. ¿Conoce usted alguno de ellos? Hoy es el tiempo para volvernos a Él nuevamente, para detenernos viendo hacia nuestro pasado y decir: sé que no estoy caminando en obediencia, voy a empezar a hacer las cosas bien hoy. Jehová me ha dado una nueva oportunidad para hacer justicia y tener misericordia. Dejaré mi camino pecaminoso para caminar en rectitud. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Llegará el día en que debamos estar de pie delante del Eterno, y no haya nada que esconder, pues nos va a ver tal y como somos. Por esto debemos trabajar desde ahora para remover nuestras iniquidades, o de lo contrario será más doloroso. Pero de alguna u otra manera vamos a tener que lidiar con estas cosas. Salmos 81:3. Tocad la trompeta, el shofar, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Números 10:10. Y en el día de nuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas, shofares, sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estos versículos se pueden leer en el día de Yom Teruah, donde quiera que se esté celebrando, teniendo la oportunidad de tocar el shofar, lo cual era lo que se hacía tradicionalmente en los tiempos bíblicos, cuando se hacía o se celebraba en familia. Históricamente, en el libro de Esdras se nos dice que justo después de regresar del exilio babilónico, se reconstruyó el templo y se restauró el altar. Además, sucedió algo relacionado con Yom Teruah. Esdras 3, del 1 al 2. Cuando llegó el séptimo mes, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la Torá de Moisés, varón de Dios. El pueblo se juntó siendo uno mismo. Hoy en día tenemos muchas divisiones con respecto a que algunas personas celebran en un día y otros en otro día. Unos pronuncian de esta forma y otros pronuncian de otra manera. Tenemos que saber que somos hermanos, un mismo pueblo. Creemos en Yeshua, creemos en la Torá y en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no debe de haber nada que nos pueda separar. En este caso, en el séptimo mes, fue Esdras quien estaba con el sacerdote, y además se nos dice que Yeshua, hijo de Josadac, sus hermanos sacerdotes estaban presentes, y Zorobabel como líder del regreso de la cautividad. Este fue un tiempo muy emotivo para todos los hijos de Israel, ya que además en la fiesta de Sukkot fue leída la Torá. Entonces todos ellos festejaron y lloraron de la emoción al escuchar y tener nuevamente acceso a la palabra del Padre. La lluvia temprana y la tardía. Hay un pasaje en el cual muchas veces lo hemos escuchado. Joel 2:23 al 27. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la auriga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en el medio de Israel estoy yo, y que yo voy a Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La lluvia temprana está relacionada con las fiestas de la primavera y con la primera venida del Mesías, por lo cual podemos estar alegres, ya que esto tiene un significado. Son buenas noticias para los que aman al Altísimo, para los que hacen justicia y misericordias. Yom Teruah es la puerta a las fiestas de otoño de Jehová, las cuales serán cumplidas proféticamente en la figura de Yeshua cuando Él venga. ¿Se ha cumplido Yom Teruah? El apóstol Shaul Pablo nos dice en primero de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Mesías mismo descenderá del cielo con aclaración, con voz de arcángel y con trompeta de Jehová, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto quiere decir que su cumplimiento es aún futuro, por lo cual cada año cuando realizamos la celebración estamos anunciando que tenemos una esperanza viva en la promesa del regreso del Mesías para restaurar el reino de Jehová en la tierra. Bien, hasta aquí el estudio, mis hermanos. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.